La Explanada 68.0, el espacio que nos mueve. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. También es maestro en Derecho Procesal Penal, Juicios Orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, y actualmente se desempeña también como mediador privado 308, certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con fe pública. El licenciado Aurelio tiene una amplia trayectoria laboral. Desde el año 1985 se ha desempeñado dentro de diversos cargos públicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En esa misma década, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Gobernación, Delegación Tláhuac, Delegación Benito Juárez, en diversos cargos, principalmente en áreas como la Dirección General Jurídica y de Gobierno, también de la Delegación Azcapotzalco. A partir del año 2000 se ha desempeñado se desempeñó como director de Mercados y Vía Pública en la Asamblea Legislativa, como asesor de la Comisión de Administración Pública Local. Ha desempeñado también otros cargos, fue subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación en la Contraloría General de la Asamblea Legislativa, director jurídico en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, ha sido abogado postulante, director general jurídico de Gobierno y Protección Civil en la Delegación Iztacalco. Actualmente, como ya lo mencionaste, es director general jurídico y de Gobierno en la Delegación Iztacalco y como mediador privado colabora en el Centro de Mediación Privada por la Paz de la Ciudad de México, SC, autorizado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues le damos la bienvenida, maestro. Le agradecemos de verdad que nos haya dado la oportunidad de estar aquí usted esta mañana con nosotros aquí en la Explanada 68.0. No, pues saludo con mucho gusto a tu auditorio y muchas gracias, Connie, Oscar, por permitirnos estar aquí esta mañana. Es un placer. Y bueno, pues esta mañana nos hablará usted de los mediadores privados. Sí, fíjate que es una modalidad novedosa que se está implementando, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ya tiene años de haber creado el Centro de Justicia Alternativa, que es básicamente en donde se llevan a cabo los procedimientos de mediación desde la perspectiva, obvio, de la mediación pública. Es un medio alternativo para solucionar conflictos y un medio muy noble porque permite que las partes, como los identificamos normalmente cuando hay un conflicto o en un juicio, aquí se vuelven, desde ahí dejan de ser como partes contrarias y los denominamos mediados para encontrar un punto en el que pueden de entrada comunicarse, algo que muchas veces ya no logran. Cuando llegan a un juicio es porque las circunstancias, las relaciones ya se agotaron, sea cual sea, y pues se ven en la necesidad de llegar a un juicio. Ahí la mayoría de las veces están representados por sus abogados y esto ya impide aún más una comunicación directa entre ellos. Entonces, ¿se podrá decir que el mediador es el que funge como referee, como un... es quien dirige un procedimiento, quien asiste a las partes, que en este caso, insisto, son los mediados, para que puedan de entrada comunicarse. Hay todo un protocolo, toda una técnica en la que primero necesitamos que se haga privilegiar un principio elemental en la mediación, que es el de la voluntariedad, es decir, ganar. Que ambos estén de acuerdo en asistir. Ese es el primer gran requisito, sin el que no puede iniciarse el procedimiento de mediación. Es decir, normalmente va uno de los mediados, plantea el conflicto que tiene, se hace una premediación que consiste en analizar si el asunto que está planteando es factible de resolverse en mediación. Una vez que así se establece,
se le entrega a la otra parte en conflicto o al mediado una invitación. Entonces, como ustedes notarán, el término es mucho más amable a recibir un emplazamiento, un citatorio. Si no corre. O sea, en un juicio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, reciben una invitación y si acceden a esta invitación, entonces ya hay condiciones. La verdad es que cuando decide el invitado a asistir, ya hay voluntad y ya vamos ganando mucho en el proceso. ¿Y al mediador quién lo supervisa? El Centro de Justicia Alternativa. Ah. Se ha avanzado mucho en esa regulación. Te quiero decir que los mediadores privados certificados por el tribunal llevamos un proceso que el tribunal ha cuidado a través del Centro de Justicia. Ha sido muy meticuloso. Tenemos un diplomado en el, intenso, debo decirlo, al que debemos asistir. Y además muy interesante. La verdad es que es una materia que profesionalmente te puedo decir que enriquece. Y una vez que agotamos el diplomado, pues somos sujetos a varias evaluaciones y solamente logrando acreditar esas evaluaciones, entonces es cuando ya uno recibe la certificación. Pero además hay varias horas de práctica en el Centro de Justicia Alternativa. Y eso nos permite pues irnos imponiendo del procedimiento, ir afinando todos aquellos aspectos que si bien en el diplomado hay unos excelentes profesionistas con muchos años de experiencia en la materia que vienen de la Universidad de Barcelona y que ellos son especialistas en el tema y que el tribunal ha logrado establecer convenios para que vengan a impartir estos diplomados. Entonces, la capacitación es de primer nivel y después la práctica pues te permite ir perfeccionando hasta que sales ya y te encuentras con la realidad. Ahora, te quiero decir que esta es obviamente la modalidad de la mediación privada, en donde estamos certificados con fe pública. Yo soy de la primer generación en donde el requisito no era ya solo exclusivo para abogados, aun cuando yo soy abogado. Sí. Pero ahora la ley permite que profesionistas en otras áreas puedan ser también mediadores. Claro, tienen que ser asistidos en algún momento para suscribir los convenios por un abogado. Claro. Pero hay otras disciplinas en donde les interesa, como la psicología y algunas otras de las áreas sociales, en donde les interesa esta figura. No, y es que para mediar con un conflicto, no me quiero imaginar la pelea de una, o la conciliación de una patria potestad, de una pareja que está liquidando. O un divorcio, los vecinos, ¿no? Que de repente, es una cosa que se estaciona en mi estacionamiento, ¿no? Justamente ese es el tema. Además de ser yo mediador privado, certificado con esta fe pública para dar fe de los acuerdos que logran los mediados en los convenios, y que es un convenio que se registra ante el Tribunal Superior de Justicia y adquiere valor de cosa juzgada. Wow. Es decir, que es equivalente, es vinculatorio y es equivalente a la sentencia firme que se obtiene después de un largo juicio. Wow. Y en caso de que haya un incumplimiento por las partes, lo que se va a lograr es inmediatamente la ejecución por la vía de apremio. Aunque existe una figura que se llama la remediación, que consiste en volver a reunir a los mediados para ver por qué hubo el incumplimiento. ¿No? O sea, y algo que sucedió. Exacto, tienes oportunidad, digamos, de replantear
aunque existe esa figura, también existe la posibilidad de que se lleve a cabo ya la ejecución por la vía de apremio. Insisto, como si fuera una sentencia, pero con la diferencia de que la sentencia se alcanza en un largo juicio en el que son partes encontradas, en el que las dos partes están haciendo sus mejores esfuerzos por aportar pruebas a su favor o en contra de la posición que hayan fijado, y que, bueno, pues están representados obviamente por abogados, pero que el resultado, esto es bien importante, el resultado en un juicio, al final, bajo los criterios ya establecidos, lo va a dictar un juez. Es decir, un tercero va a tomar la decisión en base a todos los elementos, obviamente, que le hayan aportado. Va a emitir una sentencia en base a todos esos elementos que le hayan acreditado. En este caso, el resultado lo construyen los mediados. Y entonces eso nos lleva a que el porcentaje de cumplimiento de los convenios emanados de mediación es muy alto. El porcentaje está alrededor de del 96% de su cumplimiento. Wow. Porque la solución de ese conflicto la construyen los mediados. Con asistencia del mediador privado, pero ellos son quienes alcanzan los acuerdos y ellos son quienes construyen la solución. Y entonces por eso tiene una alta efectividad. Entonces, esto se plasma obviamente en el convenio y le da certeza. Yo creo que en esta modalidad, digamos, que se ha desarrollado en México y en concreto en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior, hay que reconocer que el magistrado Edgar Elías ha tenido una visión muy acertada en dotar a los mediadores privados de esta fe pública que permite estos resultados. Wow. Y entonces no nos encontramos con algunos casos que en mi experiencia como abogado postulante yo llegué a vivir, que después de un largo juicio y después de que es muy costoso en términos económicos, morales, de tiempo, resulta que la sentencia pues no satisface a ninguna de las dos partes. Es que así no era. Aun cuando está diseñada como para que alguien gane y alguien pierda, ¿no? Lamentablemente, ese es el resultado. Hay veces que ninguna de las dos partes queda satisfecha con los términos de la sentencia. Y en cambio, con la mediación privada, bueno, se alcanza, pero sobre todo se pueden lograr acuerdos en días o en semanas. Claro. Y eso no lo logramos por la vía del juicio en ningún caso. Por mucho que ya vayan en días, lograrás si acaso el emplazamiento. Entonces sí es muy eficaz. Ya se está implementando en varias áreas. Te quiero decir que Infonavit, por ejemplo, en sus conflictos con quienes obtienen un crédito y tienen que replantearlos, ya están incorporando la figura de la mediación. Y yo estoy convencido de que es una alternativa importante. Yo como abogado postulante también te lo puedo decir. Claro, que ya se la saben. Yo he vivido la otra parte y obviamente es mucho más noble. Pero además debemos decir, y yo me siento muy comprometido también como abogado a decirlo, que de ninguna manera se trata de desplazar la figura del abogado postulante, porque seguirá habiendo asuntos que tendrán que seguirse atendiendo por los abogados, pero incluso los abogados pueden y deben asistir a las personas, a los mediados que asisten a un procedimiento de mediación, porque también es imprescindible que quienes asisten a un procedimiento de mediación sepan cuáles son los alcances legales
de sus pretensiones. Porque si van a sentarse a negociar con pretensiones por encima de lo que la ley establece, o incluso O en sí del mismo problema. del problema, Lejos del... o de lo que pudieran alcanzar en un largo juicio, pues entonces no es difícil que se resuelva, ¿no? Es que normalmente creas fantasías donde tienes que ver realidades. Sí, es que a mí mi O sea, comadre me me dijo dijo. que me tengo derecho a tanto, que le No. puedo exigir más. No, es importante que un abogado asista a estos mediados y le establezca cuáles son los parámetros. Y el mediado venga al procedimiento de mediación, en donde va a reconocerse, que es otro factor fundamental. Se va a reconocer con la persona que tiene un conflicto. Puede ser algo tan simple como un adeudo. Y entonces no sabe por qué le deben. Y se entera seguramente en este proceso por qué le debe, ¿no? O por qué no le pagó, qué contratiempos tuvo. Se escuchan, se reconocen y muchas veces se entienden en términos de que no podrán compartir sus diferencias o sus puntos de vista, pero sí entienden cuáles son sus puntos de vista. Escúchame. Y tienen que pues tratar de aceptarlos como Sí. tales, el aceptar que no pensamos igual, que somos distintos, Así es. pero que podemos dialogar y tener acuerdos es muy importante. Sí, escúchame, ¿no? Tal vez no Así tenga es. la razón, ¿no? Pero escúchame, ve mi problemática, ¿no? A lo mejor no es que no tengo el dinero para pagártelo completo, pero escúchame, mira, podemos platicar, podemos quedar en algún arreglo, como usted dice, un convenio, Así un es. compromiso, ¿no? Compromiso. Ahora, hay factores que en un juicio no se atienden y que tienen que ver muchas veces con una disculpa o con un reconocimiento o ¿Ay, en serio? en serio, porque Ay, ¿en son serio? relaciones entre personas y entonces hay conflictos, el conflicto entre una pareja, ¿no? Sí, claro. El conflicto entre una pareja, bueno, pues hay veces que no, lo fundamental no es quedarse con los hijos y que el cónyuge no los vuelva a ver, que ese es el amago clásico en una separación. Los rehenes. Están, sí, de A por mis medio. hijos se quedan conmigo y tú no los vas a volver a ver. Ese es algo que todos los asuntos de divorcio que a mí me ha tocado atender, escucho que alguna de las dos partes hace este amago, ¿verdad? Y la otra parte viene preocupada justamente Sí, ¿qué onda? por ello. Claro. Entonces, pero ahí el problema no es fundamentalmente que no vuelvan a ver a los hijos. El problema es lo que se dio en esa relación, qué los llevó a la ruptura y qué no les permitió entender, ¿no? Claro. Cuáles fueron los motivos, en fin. Y muchas veces en un proceso así, frente a frente, cara a cara, con una serie de técnicas y de un ambiente propicio. Es lo que le iba yo a comentar. es otra modalidad. A ver, quiero pensar que deben de tener alguna sala adecuada, Claro. debe de tener ciertas condiciones, porque luego de repente sí como que ni me lo ponga usted enfrente, abogado, de veras, en serio, se lo digo, o sea, ni lo quiero ver, Así es. ¿no? Entonces, quiero pensar que para poderte escuchar y no me saques de donde estoy o saques lo peor de mí, te tengo que tener lejos, ¿no? Hay ciertas reglas que hay que cumplir para tener una sala, una estancia, no sé cómo... Sí, justamente Si es necesario que estén de frente. el lugar es muy importante. Se crea un ambiente y la manera en la que, desde cómo los recibes, cómo conducirse ante ellos y establecer las reglas muy claras, partiendo del primer principio que ya señalábamos, que era el de la voluntariedad, que ambos van porque están dispuestos a resolver. Ahora, yo estoy hablando de una generalidad de ambos, me refiero a dos mediados, pero hay mediaciones en donde hay 10 personas, ¿no? Y también luego se complican. Afortunadamente existe la figura de la comediación, que nos permite participar a 2 o más mediadores, dependiendo del número de personas.
pero también hay conflictos de esa naturaleza. Pero bueno, volviendo al ambiente, tiene que ser un ambiente en el que se garantice la igualdad y las mismas condiciones para los mediados. Es decir, se establecen las reglas, se hace un convenio de confidencialidad. Todo lo que se diga en Eso es muy importante. una sesión de mediación no podrá salir de ahí, eso es fundamental. Incluso la ley de justicia alternativa reconoce que se puede suspender un juicio. Si ustedes ya tienen entablado un juicio y en el juicio pues ya sabemos el viacrucis que están pasando y deciden ir a mediación, por el hecho de ir a mediación pueden suspender un tiempo determinado el juicio y tratar de resolverlo en mediación. En corto. Si por alguna razón no fuera posible resolverlo en mediación, bueno, pues podrán regresar al juicio. Sin embargo, si en mediación se ventilan algunos temas que no eran parte del juicio, no pueden llevarse al juicio, atendiendo este principio de confidencialidad. Sí, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, con reglas muy claras, desde cómo conducirse, que implican, bueno, pues elementos básicos, no arrebatarse la palabra, ¿verdad? Guardar un margen de respeto que les permita comunicarse. Y esas condiciones, el estar en una mesa en donde que sea redonda, porque todos somos iguales ahí, todos tenemos la misma función, que no haya forma alguna de distinguir a uno del otro. Sí, claro. En donde los títulos de todo tipo se quedan afuera y adentro todos tenemos un nombre y nos dirigimos unos a otros de manera respetuosa, pero por nuestro nombre, ¿no? Sí, claro. Es decir, sin distinguirlos, sí, claro, de otra forma. Y con esos principios elementales se crea un ambiente distinto en el que se puede avanzar en la solución de un conflicto y sobre todo en lo principal, que es primero que se comuniquen, que se reconozcan, que fijen sus posiciones, que obviamente al inicio pues, son encontradas totalmente. No, y qué bueno que haya, como bien lo dice usted, un mediador, porque va a ser neutral. Así es. No me va a dar la razón a mí, no se la va a dar a él, no se la va a dar a mi comadre, sino justo lo que tiene que ser. Sí, esos principios son fundamentales, porque si en un juicio vamos a ver cuál de los dos abogados tiene más pericia o tiene más habilidades, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces las partes en un juicio pues simplemente se quedan observando, ¿verdad? La batalla entre abogados. La batalla entre abogados, y ellos se quedan pues siendo testigos básicamente, o son espectadores de lo que sucede, ¿no? Y quizás sí tienen la voluntad de llegar a un acuerdo, pero ya están los abogados ahí enfrente. Así es, sí. Y ya no hay forma de... Y depende del criterio también de los colegas abogados, porque hay abogados muy profesionales, con criterios muy mesurados, ¿no? Que permiten incluso resolver o incluso propician la negociación, que debe ser una de las virtudes también de los abogados. Pero hay abogados también que sí, por llevar el asunto hasta sus últimas instancias, pues entonces hay que estirar la liga, digamos, hasta donde dé. Aquí yo quisiera puntualizar los principios rectores de la mediación. Uh-huh. Como ya dijimos, es la voluntariedad. Uh-huh. Otro que es fundamental es la confidencialidad. Sí. Y otro muy importante es la flexibilidad. Es decir, no hay una rigidez
en que no, usted primero le tiene que decir esto o viceversa. No, hay una libertad, digamos, Ir con el espíritu, el alma y la disposición de que lo vamos a solucionar. Así es. O sea, vamos a estar con una persona que no es tu abogado, no es mi abogado, porque obviamente mi abogado, pues imagínate, ¿no? Y su abogado, pues imagínate, ¿no? Le va a dar el lugar a él. Va a ser una persona que no nos conoce. Así es. ¿O que es una persona que va a ser neutral? Que hay dos principios, además, que hay que referir respecto a lo que tú dices. Uh-huh. El de la neutralidad, que consiste básicamente en que el mediador no podrá y no deberá, ni siquiera con la mirada o con su actitud, darle la razón a ninguno de los dos. Uh-huh. Vertir una opinión, sí, tiene razón, no. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? El lenguaje corporal. Sí. ¿Verdad que sí? La neutralidad consiste en que no podrá emitir opiniones propias. O sea, el mediador no podrá dejar ver su punto de vista respecto al conflicto. Uh-huh. Y eso no es fácil. Sí, es que aquí en la práctica yo me imagino, pero ya me imagino en aquellas sesiones, ¿no? Pero hablamos de relaciones humanas y entonces uno de los mayores riesgos que puede correr un mediador es, decimos, engancharse o identificarse con uno de los mediados, ¿no? Imagínate, no sé, una separación, una deuda, en cualquier conflicto. Entonces el engancharte es lo peor que puede pasar. Claro. Hay técnicas para ello y debemos ser muy precisos y muy claros, muy ¿no? Sí, claro. Otro de ellos es la imparcialidad, obviamente, ¿no? Que debemos de conducirla, y para eso es justamente en donde decíamos que muchas veces es conveniente que ya vengan incluso asesorados por sus abogados, que les van a decir cuáles son los parámetros, ¿no? Porque esos parámetros no los puede señalar el mediador, claro. Atendiendo este principio de imparcialidad. Ahorita que dijo usted, asesorados por mi abogado, o sea, mi abogado no puede estar presente en la mediación. Puede estar, ¿Sí? Incluso, no puede participar, uh-huh. Pero sí, es importante incluso que previamente le haya dicho a su cliente cuáles son los límites, cuál es el techo, cuáles son las fronteras de los alcances, uh-huh. que puede tener en esa negociación. Es importante que lo sepa para que dentro de esos límites el mediado pueda aceptar o no establecer un convenio, ¿no? Sí, uh-huh. Establecer los acuerdos con el otro mediado. Y en el Centro de Justicia Alternativa, que es mediación pública, es decir, gratuita, dirigida a quien asiste, incluso los mandan a las barras de abogados, a las universidades, a asesoría jurídica, para que sea gratuita. Sí, claro. Por esta relevancia que tiene, que tengan claras cuáles son sus pretensiones. No, pues yo quiero una pensión alimenticia, dice la señora comúnmente, pero yo quiero que le quiten todo, ¿no? El 95%. El 95%. No, es para que le deje para la micro. No, pues espérese, ¿no? Hay parámetros, sí, claro. Cuántos hijos son, usted trabaja o no trabaja, y como atendiendo este principio de imparcialidad, pues el mediador no puede decirle, no, usted no puede exigir más si son 2 hijos, del 40%. Ajá. Entonces, es conveniente que esa asesoría se la dé un abogado o en una institución seria, ¿no? En donde le den una asesoría precisa. Uh-huh. Y entonces ella ya traiga un parámetro que tal vez el 50% será lo más que puede pretender, aspirar. Por ejemplo. Digo, citando un ejemplo. Uh-huh. El otro es el que ya decíamos, el de la equidad, que se propiciarán las condiciones de equilibrio entre los mediados. Es decir, en donde no se permita que uno se imponga sobre el otro, uh-huh. o que tenga la más mínima ventaja
como pudiera ser el estar sentado en una cabecera o en una mesa, ¿no? Por eso decíamos, partiendo incluso del diseño del lugar, que tiene que ser con un ambiente propicio. Y el principio de la legalidad, no pueden convenirse o acordarse cuestiones que no estén reconocidas, aceptadas por la ley. Claro. Sí, algo, o no pueden negociarse, no sé, cuestiones de origen ilícito, hablando de bienes, ¿no? De recursos, en fin. Todo tiene que estar regulado, todo tiene que estar bien y Sí, por la derecha. para que se plasme en el convenio. Incluso el Centro de Justicia Alternativa es muy cuidadoso en revisar el contenido de los convenios y que sus alcances estén dentro de los parámetros que establecen las leyes. Y ya cuando ustedes son certificados, ya cuando ustedes pasan todo este proceso que usted me está comentando, ya no vuelven o vuelven a acreditar, o cómo es eso, maestro. Tenemos una certificación por 3 años. Y incluso establecemos una fianza, porque es sumamente delicado lo que se hace a través de los convenios, y puede ser que se incurra en alguna responsabilidad. Entonces, para garantizarles a las personas que atendemos que en caso de que se incurra ahí en alguna responsabilidad, hay manera de responder. De cómo hacerlo. Entonces se presenta una fianza que se renueva ¿Cada 3 años? anualmente. La fianza es anual. Y la certificación cada 3 años. Wow. En donde hay que hacer evaluaciones. Sí, claro. Y debemos cumplir una serie de requisitos adicionales, como prestar servicio regularmente ante el Centro de Justicia, es decir, al año tenemos que hacer comediaciones públicas o gratuitas en el Centro de Justicia como una aportación, y que además permite la práctica y enriquecernos. Y el tema de poder tomar cursos y actualizarnos. También le dan seguimiento a las certificaciones o a las actualizaciones o a los cursos que debemos estar tomando constantemente. ¿Y dónde lo podemos ubicar a usted, maestro? En Valderas 96, sexto piso, despacho 601. Ahí está el Centro de Justicia, el Centro de Mediación Privada por la Paz de la Ciudad de México, Sociedad Civil, en donde pues estamos diariamente. Hay obviamente otros compañeros, otros mediadores, los que somos funcionarios estamos limitados solo a algunos horarios, obviamente. Claro. Pero en el Centro de Mediación Privada siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Nuestro teléfono es el 5510-3710 y ahí estamos para orientarlos con mucho gusto a quien desee abreviar, y ahí haría referencia al último de los principios rectores de la mediación, que es el de la economía. Claro. Que se reducen los gastos, el tiempo, pero sobre todo algo muy valioso, que es el desgaste personal. Porque en un juicio, bueno, pues hay juicios, como sabemos, que pueden tardar. ¿Qué le ha pasado al primo de un amigo? Así es. Sí. No, y en varias instancias, ¿no? Así es. Hay algo que puede solucionarse sentándonos de frente, Sí. con la disposición, se puede ir años en juicios. Y lo peor de todo, volvemos, es que la sentencia pues sea frustrante, primero porque le concedió todo a una de las partes. Sí, fueron de aquel lado. Y no al otro. Sí, claro. Porque hubo algún incidente en el juicio que no permitió que se valoraran algunas pruebas. Entonces, ¿cómo, teniendo yo esta forma de demostrarlo, no fue tomado en cuenta en el juicio por un tecnicismo procesal? En fin, hay infinidad de supuestos. Como dicen, podríamos todo un programa. La vida no es justa.
no te da lo que es justo, sino lo que alcanzas tú a negociar. Puede ser. Y entonces, imagínense, tanto dinero, tiempo, desgaste para llevarse, puede ser la frustración de haber no quedar satisfecho perdido con el resultado. completamente el tema. Y cuando hay un ganador, bueno, pues al menos de una de las partes hay Se salió airosa, satisfacción. ¿no? Pero debo decirlo que también hay juicios en donde ninguna de las dos partes quedan satisfechas. Incluso el que tentativamente gana el juicio No está de acuerdo. tampoco queda satisfecho. Sí, claro. Pero no, pues llega a pasar, ¿eh? Llega a pasar. Entonces, aquí las partes o los mediados, como nosotros lo señalamos, son quienes van a construir la solución de su conflicto. ¿Y qué esa es la mediación privada? Yo, si me permiten, quisiera abundar un poco en que su servidor también soy mediador comunitario, que esa es otra modalidad de la mediación. Mediador comunitario. Y que también estoy certificado por el tribunal para ello. Esta es una iniciativa que ha tenido también el Tribunal Superior de Justicia y que el gobierno de la ciudad firmó un convenio con el tribunal para que las delegaciones participaran en este proceso. Y eso es algo que tú mencionabas ya hace rato y que tiene que ver con los conflictos que se dan por la convivencia diaria, sobre todo en el lugar donde tú vives. Porque el vecino se estacionó en tu cajón, porque la mascota, el vecino que tiene una mascota, no levantó las heces. Sí, claro. O porque tienes un vecino ruidoso, escandaloso, pachanguero, o que está el estudiante de música, ¿verdad?, que tiene que estar practicando. En fin, hay una infinidad de temas, pero que son de la vida diaria. Sí, y que como bien lo dices, Oscar, lo podemos arreglar Así es. ¿no? Pero que además, te quiero decir, en el marco jurídico vigente, hay temas de esos que no alcanzan una conducta que se sancione por las leyes. Es decir, si tú te refieres a lo del cajón del estacionamiento, pues es muy difícil que llames una grúa si vives dentro de una unidad habitacional para que lo corrija. O sea, es un tema de convivencia. No tiene todavía esos alcances. Y bueno, puedes ir ante un juez cívico en algunas de esas conductas, pero el modelo actual o vigente consiste en sancionar, ¿no? En que aperciban y en su caso terminen sancionando. ¿Sancionando cómo? Pues imponiendo una multa de carácter pecuniario, económico y en su caso hasta un posible arresto por unas horas. Pero yo te preguntaría, si tú tienes un conflicto de esa naturaleza con un vecino, llegas hasta el juez cívico y terminan sancionando a tu vecino o a ti, ¿se solucionó el conflicto? No. Yo creo que hay ocasiones en las que incluso puede resultar peor. Ahí te la guardo, ¿eh? Pero Ahí te la entonces, guardo. si a ti te sancionaron, tú vas a esperar la oportunidad de que tu vecino incurra en alguna falta para cobrarte. Y ahora va la mierda. Y ahora que lo sancionan a él. Claro. Y va a ser una guerra eterna. Porque en la mayoría de los casos, ni tú te vas a cambiar de domicilio, ni tu vecino se va a cambiar de domicilio. Correcto. Y entonces, tristemente, debo decirte que pues diario lo vas a ver. Así diario es. se van a ver la cara. En la mediación comunitaria, ¿qué es lo que atendemos? Pues que si no vas a querer y amar a tu vecino, por lo menos puedas saludarlo con una sonrisa. Y que estos conflictos los puedas resolver estableciendo: vecino, yo llego a las 10 de la noche muy cansado. Si usted hace fiesta o practica ¿Su batería hasta las 9:50, somos felices, ¿no? Yo no tengo problema. En fin, entonces esto busca la mediación comunitaria
hay una modificación probable a la Ley de Justicia Cívica que está en la Asamblea Legislativa para incorporar la figura de la mediación comunitaria como un medio alterno de solución de conflictos y que ya no exista solo la sanción a través de los jueces cívicos, sino exista la alternativa de que a través de las delegaciones como instancias auxiliares podamos desarrollar la mediación comunitaria. Ay, qué bueno. Y también esto es gratuito. Solucionar conflictos. Sí, claro. Esto es gratuito, es público y no tiene los alcances de una mediación privada en el sentido de los convenios, Claro. porque no se requieren. Aquí es ponerse de acuerdo muchas veces. Tenemos casos ya en la delegación Iztacalco exitosos, porque debo decirte que es la primer delegación de las 16. Decir, o sea, para nosotros, siempre lo digo aquí en los micrófonos, soy orgullosamente iztacalquense, nacida en Pantitlán, crecida en la Agrícola Oriental, orgullosamente iztacalquense. Para mí, cuando yo escuché esto, para mí fue nuevo. Yo le platicaba a mis vecinos ahora que usted nos iba a hacer favor de venir y me decían, ¿y qué es eso, Connie? O sea, ¿cómo? ¿Pero en dónde vamos? O sea, sí, ¿te acuerdas que Carmelita, ¿no? Que como tiene la tortillería, entonces yo tengo la tienda, entonces la gente se forma de este lado, entonces me tapa, entonces... yo creo que sí vas a poder ir, le vamos a preguntar y a dónde puedo ir, porque yo no me quiero pelear con Carmelita, pero, o sea, ¿cómo le hacemos, no? O sea, y ellos a dónde pueden acudir, mis vecinos, a dónde pueden acudir, dónde los podemos encontrar a ustedes. En la delegación directamente. En la Dirección General Jurídica, por lo pronto, estamos estableciendo 2 módulos que esperamos que en muy poco tiempo ya puedan operar dentro de la delegación en 2 territoriales que se van a instalar, pero ya directamente en la Dirección General Jurídica, en la delegación ya los podemos atender en el edificio sede, ya los podemos canalizar para la mediación comunitaria. Te quiero decir que es muy satisfactorio poder dar cuenta de que tenemos ya casos exitosos que se han resuelto en la mediación comunitaria. Tenemos un caso de unas chicas muy jóvenes que hacían fiesta ahí muy seguido y tenían unos vecinos de avanzada edad, de enfermos. Entonces, pues había un conflicto, obviamente, por el tema del ruido. Cuando en el proceso de mediación comunitaria se reunieron, platicaron, se enteraron de muchas cosas que no sabían siendo vecinos, como la enfermedad, por ejemplo, de los vecinos. Eso les permitió entenderse y les permitió atender sus posiciones, logrando un acuerdo. Y ahora no dejaron de hacer fiestas, es decir, no dejaron de ser jóvenes ni dejaron de convivir, pero lo hacen de manera acordada con sus vecinos y los vecinos tampoco sufren ya en algunos momentos ahí, además de su enfermedad, pues el problema del ruido. Entonces hay temas así que no alcanzan o no requieren un convenio certificado. Sí, ¿para qué tanto protocolo, que tenga que ¿no? registrarse, en fin. Sí, claro. Maestro, y en este punto, ¿qué tipo de problemática es por la que más frecuentemente acuden los ciudadanos a solucionar sus conflictos a través de la mediación? Fíjate que por el tema en Iztacalco, que es la experiencia que tenemos, hay muchas unidades habitacionales. Sí. Y entonces el tema fundamental se da en las unidades habitacionales por el uso de los espacios comunes. Ese es el tema. La reja que ya limitó el acceso ¿Y por qué no? Los cajones ¿Y de por qué no? estacionamiento, basura. La basura, esos temas que son puramente de convivencia diaria y que tienen que ver con este aspecto de cómo uso los espacios, pero además son copropietarios de los mismos. Y fíjate que hay un fenómeno en todas las unidades y yo estoy absolutamente seguro. He trabajado en otras delegaciones, como ustedes ya lo vieron, Sí. y no solo ocurre en Iztacalco.
hay un problema en las unidades habitacionales porque en el régimen condominal o de copropiedad tienen que celebrar una asamblea para designar administradores o una mesa directiva, que es la autoridad, digamos, interna que regula esa convivencia. Y las decisiones las deben tomar por acuerdos de esa asamblea. Pues el problema fundamental en la mayoría de las unidades habitacionales es que no se han constituido. Así es. Y no se han constituido pues porque no han tenido la capacidad de reunirse y de elegir al administrador. Incluso que puede ser un administrador externo, pero requiere un acuerdo interno de los condóminos para decir pues quién los va a administrar, cuánto les va a cobrar, etcétera. Eso, que es el punto de partida, no lo logran por falta de acuerdos. Claro. Entonces, una alternativa para la misma Procuraduría Social podría ser que a través de la mediación lograr que se constituyan estas mesas directivas o estos administradores y avanzar, porque hoy en día nos van a plantear un problema que es un problema de decisión del uso de espacios comunes, y ese problema se resuelve solo a través de la asamblea, porque solo los copropietarios del espacio pueden decidir su destino. Así es, así es. Nos comentaba usted que fue la primera delegación, pero ¿hace cuánto tiempo se empezó a hacer las mediaciones en Iztacalco? En Iztacalco llevamos prácticamente lo que va de este año, ya haciendo las mediaciones comunitarias. Orgullosamente, insisto, somos la primera delegación, la primera generación de mediadores comunitarios que se dio en el primer diplomado el año pasado, que fue en un momento tal vez no el más afortunado, porque estaba por terminar la administración pasada. Entonces, ahí no hubo continuidad, ya que, como ustedes saben, hubo un cambio de gobierno en las delegaciones en octubre, y entonces eso dejó trunco. La Explanada 68.0, el espacio que nos mueve.